esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. El domingo pasado, la lectura del Evangelio nos mostraba la figura de Juan el Bautista, que hacía en presente la voz profética que había anunciado Isaías. Decía: una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y la voz es un sonido que comunica un pensamiento, una palabra, la palabra que se cuaja en el corazón de alguien, ¿no? Uno piensa, uno calibra una idea y uno la expresa a través de la voz. Decía San Agustín en una de sus homilías, allá en el siglo V, decía: ¿y qué es la voz sin la palabra? Nada, un sonido que no tiene sentido. Y la palabra, la voz se queda en el oído, pero la palabra hace que ese sonido llegue al corazón. Y eso era Juan. Juan va a ser el instrumento a través del cual la palabra va a llegar al corazón de la gente. ¿Y se acuerdan que el domingo pasado iban multitudes a escuchar a Juan? Su figura les iluminaba, les hacía como entender tantas cosas, porque había una sed grande de profetas. Habían pasado muchos años sin profeta. Y la figura de Juan como que puso en efervescencia toda la esperanza, toda la ilusión de Israel. Ha llegado un profeta. ¿Será este el profeta? Como decían. Y especulaban quién sería la figura de Juan. Pensaban que hasta sería el Mesías él.
Si Juan hubiese dicho, yo soy el Mesías, lo hubiesen creído, porque tal era la expectativa, la esperanza, el hambre que tenían de que llegara alguien ya a cambiar las cosas, a hacer presente el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, Juan supo ser humilde, andar en la verdad, no arrogarse nada para él. Decía, conviene que él crezca y yo disminuya. Yo no soy digno de soltarle ni la sandalia de sus pies. Y aquí ya no es Juan el que habla de sí. Hoy es Jesús quien habla de Juan. Y comienza el Evangelio hoy con un tema que nos sorprende, pues porque uno sabe quién es Juan Bautista. O sea, desde el seno materno, dice la palabra, se llenó el Espíritu Santo. Ya reconoció a Jesucristo estando en la barriga de su madre, de Isabel, cuando la Virgen fue a visitarla. Y se llenó el Espíritu Santo Isabel. Y el niño saltó de gozo, dice la palabra en Lucas, el evangelista Lucas. Entonces este niño eventualmente crece, se aleja de su casa y se va al desierto como un signo profético a vivir de una manera inusual, no común. Fíjate cómo describía el domingo pasado el Evangelio. Este vestía de piel de camello, correa de cuero, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Decía que un hombre penitente de oración. El desierto es el lugar de encuentro con Dios. Y allá iba la gente a escucharlo. Dice que hasta Herodes lo escuchaba con agrado, aunque vivía al garete, o Herodes, ¿no? Se acostaba con la mujer del hermano. Y Juan lo denunciaba, pero no se atrevía a tocarlo porque todos tenían por profeta a Juan. Pero qué curioso que estando en el calabozo, dice hoy el Evangelio de Mateo, que él mandó a algunos discípulos porque estaban todos desconcertados, pues porque su maestro espiritual, su padre espiritual lo habían apresado. Herodes lo tenía por instigación de Herodías, la mujer de su hermano, lo habían apresado. Entonces, parece que los discípulos iban al calabozo y le iban contando las cosas que iba haciendo Jesús. Cómo hablaba con autoridad, cómo desconcertaba a los fariseos, a los saduceos. Les dijo raza de víbora, le dijo, el hacha ya está a la raíz, conviértanse, no sean hipócritas. Y iba contando los discípulos, mira lo que ha hecho aquel que tú señalaste, ese es el Cordero de Dios, aquel está cada vez tiene más seguidores, porque no habla como las autoridades nuestras. Y Juan, el maestro Juan, manda a los discípulos a donde el mismo Jesús, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir, el que esperamos? ¿O hemos de esperar a otro? Hoy el Papa en la catequesis esta mañana se iba por una línea de pensamiento, una meditación, decía, qué curioso, ¿por qué Juan envió a los discípulos a preguntar lo que para él era obvio? Y dice el Papa, ¿no será que dentro de los claros oscuros de tener fe, se dio en Juan también la duda? Allá en el calabozo, en la oscuridad de aquel calabozo, en la incertidumbre de qué sería mi destino, en el saberme, yo soy un hombre enviado por Dios, así dice Juan el Evangelista hablando de Juan Bautista, dice, hubo un hombre enviado por Dios. O sea, Juan, movido por su fe, preparaba el camino del Señor, predicando ya en el desierto, en una vida penitente, indicándole, conviértanse, que está cerca el reino, y hay que dar frutos de santidad, tal, que es igual. Y de repente verse él en aquella situación de precariedad, de angustia, de saber que estoy sentenciado a muerte, no sé cuál será mi destino. Oye, ¿no le trabajaría eso en la psiquis, en la mente? Hasta los hombres de fe pueden tener momentos de oscuridad. Y el Papa se iba por esa línea. Yo entiendo como parte también de esta reflexión que aunque es posible, porque eso se da en la vida de todos los santos, momentos de oscuridad, de duda, de abandono total
en la voluntad de Dios sin entender, ¿no? Pues que además enviaba a los discípulos un poco como para destetarlos de él, ¿no? Yo no soy más que el instrumento, yo no soy más que la voz. Ustedes quédense con la palabra, aquel que yo les enseñé. Vayan allá, pregúntenle, porque yo sé que Él les va a dar una palabra acertada. Un poquito me iría yo por esa línea. El tema es que efectivamente llegan allá donde Jesús, le preguntan, ¿eres tú el que esperamos o hay que esperar otro? Y esa pregunta hoy nos hace a nosotros eco. Porque yo, ¿qué es lo que espero? ¿Qué esperas tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú dices ser cristiano? ¿Por qué tú dices ser católico? ¿Por qué tú vas el domingo a misa? ¿Qué esperas tú? ¿Realmente esperas lo que decías en el Salmo hace un ratito? Señor, ven a salvarnos. ¿Esperas tú que Dios te salve? ¿Qué te salva a ti? ¿En qué apoyas tu salvación? ¿Qué es lo que solucionaría todos tus problemas, todas tus inquietudes? ¿Qué es lo que te quitaría todos los sueños, angustias, depresiones, todo lo que te agobia a ti? El dinero, la plata, como dicen en América del Sur. Porque yo estoy seguro que si te dan a ti 1.000.000 de pesos, se me acabaron los problemas, Padre, deme el 1.000.000 de pesos que, mire, con eso resuelvo todo lo que me agobia. Sí, sí, sí. Te resuelve, te salvan el $1.000.000 más que la salvación eterna. ¿En qué cifras tus esperanzas? Porque nos gusta todo la plata, el dinero. Ay, si me dan a mí 1.000.000, arreglo las tejas, arreglo ventanas, pongo la iglesia a correr a 1.000.000, se me acabaron los problemas. Sí, sí, Pedro, créetelo. Usted no se da cuenta que en los países donde hay más poder adquisitivo, eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es donde más depresiones hay, gente que se quita la vida, suicidios, gente que vive sin sentido, alcohólica. Váyase a Suiza, váyase a Escandinavia, esos países nórdicos de Europa, váyase al Canadá, váyase a Australia. Oh, qué países tan organizados, todo está perfecto, todo sincronizado, qué limpiecito, cuánto dinero. Oh, están bien progre. La gente vacía, hermanos. ¿Qué me da la salvación? Hoy decía Isaías, 7 siglos antes de Cristo, u 8, decía el profeta, está pronto la salvación. No vacilen las rodillas, pongan fuerte las manos, no se cansen, porque llega el Señor con el desquite, con la última palabra, con la solución al problema. Y los cojos van a saltar, los ciegos van a ver, los sordos van a oír. Y hoy, cuando Jesucristo respondía a los discípulos de Juan el Bautista, le estaba diciendo, miren, díganle a Juan lo que están viendo y oyendo, que se está cumpliendo la profecía de Isaías, que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, y que se anuncia la buena nueva a los pobres, y los leprosos son curados. Son signos ostensibles que se ven, se perciben. Ahí está el signo, ha llegado el reino de Dios. Se predica la buena nueva a los pobres. ¿Y quiénes son esos pobres? Pues quiénes son precisamente los ciegos, los sordos, los cojos, los leprosos, los descartados por la sociedad. Esos
están siendo salvados. Pues hoy tendría que preguntarte, bueno, Señor, ¿yo dónde estoy? Porque igual estoy yo así de sordo, que no oigo tu voz, y ciego, que no veo tu acción en mi alma, leproso, lleno del lastre de mis pecados, que no puedo tener comunión contigo, porque los leprosos eran excomulgados, sacados de... ¿Y cuáles son mis lepras, mis cegueras, mis sorderas que no me dejan acogerte, recibirte, recibir esta buena nueva, esta salvación que tú traes, que tú quitas? Que me fío más del dinero, que he hecho ídolos con mis vanidades, en lugar de poner en ti la salvación. Y el termómetro claro es cuánto es prioridad Dios en tu vida, en tu jornada, en tu día a día. ¿Cuán prioridad es Dios? Que tienes tiempo, es más, deberían hacer el día no con 24 horas, con 30 horas, porque es que las 24 no me dan por todo lo que tengo que hacer, porque estoy ajetreado, ocupado desde que me levanto hasta que me acuesto. Lo malo es que en toda esa jornada no está Dios. No lo veo, no lo oigo, no lo siento. Pues por tanto no me salva. Dios no llena mis expectativas. Porque si la jornada de 24 horas no me da, y en esas 24 horas ni me acuerdo de Dios, pues dime tú, ¿quién es el que te está dando a ti la vida, la salvación? ¿En qué cifras tu esperanza? Porque si no es Dios, ¿quién es? Porque eso que es tu ídolo. Ahí es donde rindes culto y adoración. Ahí es donde te enredas y te engaña el demonio. No cifras en Dios tu salvación. Que es una hora en la semana, hermano, para venir a dar gracias a Dios, a reconocer que Él es el centro de tu vida, de tu historia, de tus planes y proyectos. Te lanzas a tomar decisiones y no pones a Dios como prioridad, hacer las cosas en la voluntad de Dios. Porque a lo mejor sí, no rompes un plato, no, yo no hago daño a nadie, pero eso no me dice que estés viviendo en la voluntad de Dios. Vives en un moralismo seguramente, haces cosas que son buenas, pero vivir en Dios, hacer su voluntad, no basta. Hay que vivir en ella, dentro de ella, entrar en su voluntad, querer lo que quieres, sintonizar contigo, intimar contigo. A eso es lo que nos invita la figura de Juan. Para eso hay que hacerse pequeño. Fíjate que Jesús cuando le dicen, ¿y saben qué fueron a ver a un desierto? En los desiertos que son cañas que el viento sacude. ¿Eso fue lo que fueron a ver? No. Un hombre bien vestido, no, eso están en palacio allí. Un profeta, y más que un profeta, de entre los nacidos de mujer, no hay uno mayor. Y sin embargo, el más pequeño es más grande que él. Pues hay que hacerse pequeño para dejarse salvar por Dios. En mi prepotencia, en mi arrogancia, en mi autonomía, en mi hacer mi voluntad, en salirme siempre con la mía, en mi astucia humana, en eso en donde yo cifro mi seguridad, el dinero, creo que eso es lo que me va a dar la paz. No hace sino llevarme al precipicio, al sinsentido, porque no hago de Dios el centro. La Virgen decía a Juan Dieguito, el más pequeño de mis niños. Jesús decía, el más pequeño en el reino del cielo es más grande. Así que Juan Dieguito seguro que es más grande que Juan Bautista, siguiendo la lógica de estos dos razonamientos, ¿verdad? Pero en el fondo, ya sea Juan Bautista o Juan Dieguito,
el vidente de la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta es mañana, y tendremos la misa a las 5:30 con mariachi, como Dios manda. Vienen mariachis para acá a las 5:30 de la tarde. Pues Juan Dieguito es el pequeño, se hizo pequeño y así fue dócil. Pues tú, para llegar a la Navidad, tienes que hacerte pequeño. Tienes que recibirlo en la pobreza tuya, en tu verdad más profunda, en saberte nada, hacerte el pesebre. Es decir, aquella cueva donde va a nacer el Señor no dejaba de ser un lugar de animales, hediondo, frío, gélido, inhóspito, por más que lo hubiese preparado San José. Sí, San José seguro que buscó la mejor pajita para que el niño esté, pero aquello era un establo, hermanos. Pues ese eres tú. El Señor viene a tu podredumbre, a tu miseria, a tu inhospitalidad, a tu falta, a tu pecado, a tu miseria. Viene a salvarte, pero tienes que dejarte salvar. Señor, solo tú puedes salvarme de mis esclavitudes, de mi ceguera, de mis ídolos, de toda esta historia en la que yo me he enredado buscando la felicidad al margen tuyo, a espaldas tuyas, por mi criterio mundano, por mi voluntad. Sálvame, Señor, que no me doy yo la salvación. Pues es lo que hay que pedir. Y ahí vas a encontrar la alegría. La alegría se manifiesta en hacer y vivir en la voluntad de Dios, que es vivir para el fin para el cual he sido creado. Y la alegría puede estar presente dentro del sufrimiento. El sufrimiento tiene un sentido desde el momento en que el Verbo se hizo carne, se abajó, se anonadó, se hizo nada, esclavo, siervo, el siervo de Yahvé, fue a la cruz, tomó el sufrimiento, el que te tocaba a ti, lo asumió Él, para dar sentido al sufrimiento y darte alegría en medio de los sufrimientos, los contratiempos. No maldecir nunca los contratiempos, los sufrimientos. Pueden ser causa de salvación cuando los asumes desde el sentido, desde Cristo, desde lo que Dios reveló a través del sufrimiento en Cristo Jesús. Y ahí encuentras la alegría, hermanos. Que no perdamos el norte, la alegría, el verdadero sentido de esta vida. Que así sea. Amén.